En el video anterior planteamos las bases de un método de interpretación estructural, el cual propone básicamente alejarnos de métodos que buscan el significado de una ley a partir de criterios gramaticales o argumentativos, y entender que es necesario dar un paso más. Convertir estos significados en elementos unitarios que deben ser incorporados progresivamente en una estructura lógica del ordenamiento jurídico. Sin embargo, como sabemos, el asunto no es tan simple debido a que es posible, común incluso, que el comportamiento esperado que sea estructurado se encuentre en contradicción con otro comportamiento que ya se encontraba vigente. Entramos entonces en la figura de los conflictos normativos. Actualmente contamos con métodos de solución de conflictos normativos, pero seamos sinceros, no existe un patrón único que nos permita aplicar estos métodos de manera ordenada. Cada caso tiene sus particularidades, y generalmente el proceso de solución de conflictos se dirige a verificar cuál es la norma que genera un mayor beneficio, el tantas veces discutido concepto de bien común o interés general, o aquel que está acorde con un sistema de principios. Este enfoque hace referencia a una jerarquía axiológica de normas. Por nuestro lado, plantearemos un método basado en el enfoque unitario estructural, el cual, como ya hemos explicado, no acepta diferenciar las normas en un orden jerárquico. El enfoque unitario estructural te ayuda a entender que los problemas normativos no son generados por las normas, son generados por los sujetos que participan en su creación. Tenemos esa tendencia a observar los problemas normativos como problemas ajenos a nuestra responsabilidad, y eso quizá nos lleva a analizar cuál es la mejor norma para descartar la otra. Así, cuando descartamos una norma, lo hacemos porque ésta no cumplió las expectativas y no porque hubo un error humano. Tomemos un ejemplo acorde a los tiempos que vivimos. Una primera norma establece una prohibición de salir de tu casa de 11 de la noche a 5 de la mañana. Por otro lado, una norma establece una prohibición de salir de 8 de la noche a 5 de la mañana. Existe un conflicto debido a que durante un periodo de 3 horas puedes estar en la posibilidad de cumplir con una norma e incumplir con la otra. Debes solucionar este conflicto. El análisis del alcance de una norma, bajo un enfoque estructural, nos permite identificar la secuencia y el contexto en el cual se crearon estas dos normas. Imaginemos que la primera fue emitida por el órgano legislativo. Con la estructura diseñada, sabemos que este órgano pudo crear la norma debido a que éste cuenta con una estructura completa de funciones, organizada de la manera que ya conocemos. Una estructura de creación, una estructura de asignación de funciones, una estructura de regulación de funciones y una estructura de control de las funciones. Sabemos además que esta estructura se encuentra desarrollada en las disposiciones constitucionales. Así, contamos con el panorama completo del proceso de creación de la primera norma. Ahora imaginemos que la segunda norma fue emitida por un órgano de gobierno, digamos un órgano del Poder Ejecutivo. Si efectuamos el mismo recorrido, podremos identificar que la segunda norma fue emitida por este órgano de gobierno a partir de una estructura propia de regulación de sus funciones, con los mismos elementos esenciales, pero con la particularidad de que esta estructura fue establecida a partir de disposiciones emitidas por el órgano legislativo. Es decir, es muy probable que el órgano legislativo haya asignado ciertas funciones normativas a un órgano de gobierno para que éste especifique la estructura que sostenga el cumplimiento de su disposición de cuarentena, es decir, la primera norma. De este modo, podremos advertir que al órgano de gobierno no se le otorgó la potestad de regular una cuarentena, sino aspectos complementarios de esta medida. Así nos queda claro que la segunda norma es el producto de un incumplimiento del órgano de gobierno, toda vez que excedió los límites que se le impusieron al momento de regular. Es decir, no hay un problema de conflicto, existe un problema de incumplimiento que debe ser solucionado por la estructura de control, la cual debe derogar la disposición por haber sido el producto de una conducta no permitida del órgano de gobierno. Desaparecida esta norma, no existe conflicto. Una situación adicional es que la segunda norma haya sido emitida por un órgano que cuenta con funciones similares a las del órgano legislativo. Pensemos en un sistema federal o de asignación de competencias a órganos regionales. El ejercicio es el mismo. Formulamos el recorrido que dio origen a la norma y podremos saber que esta fue emitida por un órgano que cuenta con una estructura similar al órgano legislativo. De este modo, será posible advertir que no existe incumplimiento, por lo que el problema se soluciona fácilmente entendiendo que la segunda norma es la aplicable por un simple mecanismo de derogación. Existía una norma en un sentido,
pero fue derogada por una norma que reguló la misma situación que fue emitida por un órgano autorizado. Sin embargo, en este caso el problema es mayor debido a que contamos con dos órganos distintos que tienen la posibilidad de regular los mismos asuntos, y lo que es peor, tienen la posibilidad de expulsar continuamente las disposiciones del otro órgano. Es decir, existe una estructura débil de regulación debido a que no se puede garantizar la permanencia de las normas. ¿Qué es lo que podemos observar? Que los conflictos normativos no son una enfermedad, son síntomas de que algo va mal. Las posibilidades son básicamente dos. Existe un conflicto normativo porque un órgano emitió una disposición sin respetar sus límites, por lo que el problema se soluciona con la actuación del sistema de control de este órgano, o existe un aparente conflicto porque son dos los órganos que pueden regular una misma situación, con lo cual contamos con una estructura legislativa que debe ser arreglada, determinando un solo órgano encargado de legislar, de modo que exista certeza de la permanencia de las disposiciones. En resumen, en un conflicto normativo, el problema no está en las normas, está en la conducta del legislador, sea porque excedió sus límites o porque impuso un sistema débil de regulación. A partir de esta observación, podemos plantear mecanismos de solución basados en la estructura del sistema jurídico y no en parámetros de valor extrajurídicos para seleccionar a la mejor norma para el bien común o el interés general. Un ejemplo cotidiano puede reflejar nuestra posición. Imaginemos que recibes un memorando del gerente de tu área que te autoriza a salir de vacaciones por una semana. Tú feliz te organizas, pero al día siguiente recibes un segundo memorando emitido por el área de recursos humanos señalando que ningún trabajador puede salir de vacaciones por el resto del año. ¿Observas un conflicto de disposiciones? Por supuesto. Pues bien, en este caso el conflicto no se soluciona a partir de un debate sobre cuál es la disposición que sea mejor para ti, para la empresa, para el bien común o el interés general. Sabes que nunca acabaría este debate porque existirían argumentos para todos los gustos. Lo único que deberías preguntarte es ¿cuál es el órgano encargado de asignar las vacaciones? Si es el gerente de tu área, no tienes ningún conflicto de normas, sino una disposición emitida por un órgano de recursos humanos que debe ser rechazada debido a que éste excedió los límites de lo que puede regular. En cambio, si el gerente de recursos humanos también puede emitir disposiciones sobre tus vacaciones, lo que observamos es que la primera disposición fue derogada, por lo que te quedaste sin vacaciones. Sin embargo, el problema mayor se ve en la organización de los órganos que regulan este tipo de situaciones, por lo que es conveniente exigir una reestructuración de modo que sea un solo órgano el que se encargue de regular esos aspectos. Este problema, simple a nuestra vista, es el eterno problema de conflictos de competencias entre entidades públicas. Claro está que en el caso que hemos planteado existe un mecanismo de solución de estos impases, pero la idea es que estos conflictos normativos no deben ser solucionados con un ejercicio de valoración de normas. Lo que se debe valorar siempre son los comportamientos de los agentes participantes y la estructura que regula sus funciones. No le atribuyamos a las normas problemas que son de personas, es decir, de órganos jurídicos. Al fin y al cabo, somos nosotros los que creamos las normas con nuestros actos de pensamiento y voluntad. De esto trata el método estructural de solución de conflictos, cual, según creemos, puede evitar que entremos en discusiones eternas sobre los bienes jurídicos tutelados por las normas en conflicto.